Calidad de Vida es una presentación de Clínica Suizo-Americana. Un placer iniciar una nueva entrega de Calidad de Vida aquí en el país, en el capítulo de Medicina Reproductiva, y para ello, como siempre decimos, tenemos al número uno, al prestigioso ginecólogo, el doctor Roberto Suárez, queridísimo amigo de hace tantísimos años. Sí. Y hoy con un tema que se lo vas a tener que explicar a las y los televidentes de forma muy clara, porque no es muy frecuente utilizar esto de la medicina genética preimplantación. Sí. ¿De qué estamos hablando, Roberto? Bueno, trataremos de ser muy claros porque estamos hablando ya de un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad que es muy específico, pero el concepto tiene que ser claro para el que nos está escuchando entienda el concepto de qué se trata esto. El diagnóstico genético de preimplantación, como lo dice la palabra, es un diagnóstico genético que se le hace a los embriones obtenidos por reproducción asistida antes de ser transferidos al útero de la futura madre. ¿Y por qué hay que hacer ese diagnóstico? Yo creo que hay que hacerla... ¿Se hace siempre? No, para nada. Primero, se hace mucho menos de lo que habría que hacerlo en nuestro país y en el mundo entero. Ah, mira. Primero, es un diagnóstico complejo, es un diagnóstico que no siempre se llega desde el punto de vista técnico, biológico, a poder hacerlo. Además, es un diagnóstico costoso. Ah, es costoso. Es costoso. Estamos hablando que un diagnóstico genético supera, en cuanto al costo, los $5.000. Y este diagnóstico tenemos que tener presente que no lo cubre absolutamente nadie. O sea que acá no podemos hablar, de Fondo como la semana pasada, del Fondo Nacional de... Sin embargo, sí el fondo es abierto a que si tú te tenés que hacer un tratamiento de fertilización in vitro, con un diagnóstico genético de implantación, el fondo te cubre la fertilización in vitro. El diagnóstico genético lo tiene que cubrir el paciente. Pero bueno, no es lo mismo cubrir dos técnicas, fertilización in vitro y diagnóstico genético, que una de ellas nada más. Claro. Por lo tanto, es una ayuda y la gente podría acceder con más facilidad a este costo. El diagnóstico genético de preimplantación, como yo les decía anteriormente, ¿qué es lo que requiere? Una técnica de reproducción asistida de alta complejidad. No se puede hacer si no se hace una fertilización in vitro. Claro. Por lo tanto, el paciente que va a realizarse un diagnóstico genético de preimplantación es una mujer que va a ser sometida a una estimulación, a una punción folicular, obtener sus óvulos, hacer un ICSI, es decir, pinchar el óvulo con una microaguja y dejarle el espermatozoide de su pareja o de la muestra espermática que ella tenga dentro del óvulo, esperar la producción embrionaria, a esos embriones hacer el diagnóstico genético, que ahora te voy a comentar cómo se hace, y luego los embriones que se obtienen y que son sanos, transferirlos. Así como te lo estoy explicando parece sencillo, pero primeros obstáculos que pueden pasar. El número de embriones sanos que nosotros, genéticamente sanos, que nosotros obtenemos en un procedimiento de fertilización in vitro y diagnóstico genético no es alto. No es alto. Es común realizarle una biopsia embrionaria a 5 o 6 blastocistos, es decir, embriones que llegan a día 5, que para que lleguen 5 o 6 embriones a día 5 blastocisto, debe haberse conseguido un buen número de ovocitos, una buena fertilización.
Y es común que de esos 5 o 6 se hace un diagnóstico genético y de repente hay solo 2 que son sanos. Por lo tanto, esto quiere decir que hay un número de embriones que nosotros obtenemos mediante los procedimientos de fertilización in vitro que cromosómicamente no están aptos para ser transferidos. Ajá. Sin embargo, si no tenemos el diagnóstico de esos embriones, los transferimos. No quiere decir que generemos una patología del embarazo en ese niño que transferimos esos embriones. Lo que sí sucede comúnmente, y es lo que pasa, que transferimos embriones con alguna alteración genética cromosómica y no se implantan. Directamente la paciente se descartan. no se embaraza. No se embaraza. No se embaraza. Por lo tanto, muchas fallas de la fertilización in vitro que nosotros vemos de pacientes que no se embarazan son embriones que nosotros transferimos sin diagnóstico y que por lo tanto pueden tener alguna alteración cromosómica, que puede ser hasta muy simple, pero que no permite la implantación. El diagnóstico genético de preimplantación, ¿en quién sería indicado fundamentalmente? Sí. Primero, en aquellos que en algún integrante de la pareja, hombre o mujer, tenga alguna alteración genética, alguna enfermedad genética hereditaria y que no lo quiera transmitir. Transmitir a su descendencia. A su descendencia. Por lo tanto, esa sería la indicación principal. Pero también hay otras, como por ejemplo la falla repetida de tratamientos de fertilización in vitro. Ajá. Una paciente que se hace 2, 3, 4 transferencias de embriones y no logra embarazo. No logra embarazo. Bueno, no podemos chocar siempre con la misma piedra. Entonces, una opción es plantear un diagnóstico genético de preimplantación. También aquella paciente que se embaraza y pierde embarazos constantemente. Es decir, una abortadora recurrente, que hablas con ella y es común encontrar pacientes que de repente relatan 3 o 4 abortos repetidos. Abortos espontáneos y por lo tanto en ella también estaría indicado un diagnóstico genético. Pero luego empiezan a venir otras indicaciones que hace 10, 15 años no lo pensábamos, pero que hoy ya hay que entenderlas. Por ejemplo, la paciente tiene 38 años o más y se empieza entonces a preguntar cómo estoy, cómo están los ovocitos míos y a partir de ahí, por la edad, ¿qué embriones estoy generando yo? Y por lo tanto quiere tener un estatus genético reproductivo de sus embriones. Es válido y hay que admitirlo. También, de repente, aquella paciente que por sí misma quiere saber que los embriones que ella transfiere son embriones sanos. Esto podría ser discutido, pero la paciente quiere saber, sin importar la edad que tenga, yo quiero saber cómo están genéticamente los embriones que a mí me transfieren. Con mucha más razón, Roberto, si esa mujer tiene arriba de 35, 40 años. Claro, ahí es mucho más entendible. Mucho más entendible. Pero hoy existe el derecho del paciente también de decir, tengo 30 años, no tengo una indicación formal, pero quiero saber el estatus genético de mis embriones. Por lo tanto, las indicaciones del diagnóstico genético es un abanico importante. Y no tengo duda que si se hace accesible este tratamiento, sería casi una indicación ideal, complementaria de la fertilización in vitro. Porque ten en cuenta algo, Juan Carlos. Si tú empezás a transferir embriones sanos genéticamente, no hay duda, las tasas de implantación son cada vez mejores, pero al mismo tiempo las tasas de embarazo también van a ser mejores. Por lo tanto, van a haber quizás menos transferencias de embriones, pero con más tasas de embarazo. Hay que también estar apto para algo en este diagnóstico genético, para saber que no hay embriones sanos y por lo tanto no hay transferencia de embriones. Hoy existen entonces, y con esto te redondeo el tema, un concepto que es lo que la gente va a empezar a leer o a escuchar, que es el test genético de preimplantación, el PGT. El PGT que puede ser para una enfermedad monogénica, es decir, cuando un paciente tiene una enfermedad genética hereditaria específica, como puede ser una distrofia muscular, una hemofilia, etcétera, y no quiere transferirla o
También existe el concepto del PGTA, que es para cuando se quieren descartar las alteraciones numéricas de los cromosomas, o el PGTS, cuando lo que queremos es descartar las alteraciones estructurales. Hay todo un espectro ahora importante para poder diagnosticar los embriones genéticamente antes de transferirlos. Pero es un tratamiento que hoy ya es una verdad, que va a ser cada vez más importante, Sin por lo duda. que hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Roberto, porque has dado una clase, Bueno, una eso- clase abierta y les has informado a los televidentes con absoluta claridad y con una contundencia profesional de lo que se trata del diagnóstico genético de preimplantación. Gracias, Por lo Juan que en Carlos. nombre de toda la teleaudiencia, gracias, Roberto. Igualmente. Como siempre. Nosotros nos despedimos, por supuesto, pero Calidad de Vida aquí en el país vuelve la próxima semana. Hasta entonces. Calidad de Vida fue una presentación de Clínica Suizo-Americana.